Es un placer verles. Buenos días. Si me acompañan ahora, vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias esta mañana porque estamos aquí reunidos. Gracias a ti, gracias porque nos permites venir, porque podemos reunirnos en esta hermosa congregación, unidos por tu Santo Espíritu, motivados, Señor, por tu gracia, agradecidos, plenamente agradecidos y arrepentidos de ofenderte, de lastimar tu santo nombre, de lastimar tu esencia, Señor, y esa semejanza que quieres que tengamos contigo, Señor, y queremos cada día que nos perdones, cada día que nos levantes, cada día que nos animes. Y gracias por hacer gozoso este día. Queremos, Señor, realmente en espíritu y en verdad ofrecértelo a ti y mostrarte nuestra reverencia a ti. Danos el alimento espiritual hoy, danos de esa frescura de tu palabra, que comentando tu palabra crezcamos y aprendamos y podamos cada vez más guiar nuestras vidas hacia ti, a tu honor y tu gloria, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a continuar, por favor, con este estudio. Estábamos ya en el capítulo 8 y la semana pasada habíamos hablado habíamos hecho el comentario de que todos somos pecadores y que nos abriguemos en el sentido de que todos aquí necesitamos un trato especial. Necesitamos que nos abracen, que nos perdonen, ser tolerantes con nosotros, entre nosotros mismos. Y el tema de hoy, o más bien continuando con esto, de que es cómo escuchar y cómo decir realmente la verdad. Decíamos, tenemos que ir a decir la verdad cuando vamos a reprender o cuando vamos a tratar un conflicto, no dejar de decir la verdad. No porque tengamos mucho amor y muchas ganas de perdonar, dejar de decir la verdad, sino realmente decir las cosas como son. Nos gustaría, y yo lo expreso personalmente, muy sinceramente, a mí me gusta y me gustaría que en mi pecado, que sea evidente a mi iglesia, a mi congregación, se acerquen a mí y me digan: hermano, recuerda que tienes la gracia de Dios, que el Señor te salvó, que es Él el que te reconstituye, que ese error, ese pecado que has cometido es delicado. Queremos animarte y sacarte de ahí. En amor queremos rescatarte de ahí. No te molestes, no te alteres. Quiero ayudarte a salir de ahí, porque tu voluntad es no pecar, entonces, o tu deseo es no pecar, y queremos ayudarte a salir de ahí. Es lo mejor que podemos hacer. Yo creo que este método nos ha llevado paso a paso a eso, a ir por el hermano en un error, a rescatarlo y a traerlo a los pies de Cristo nuevamente. Ese es nuestro deseo. El enfoque del autor es totalmente ese. Vamos a ver, a mí me gusta este estudio de hoy en el sentido práctico. ¿Cuántos de ustedes se han acercado a nosotros, a los líderes, a mí, y a través de este método nos han mostrado, nos han dicho: es que esto es un poquito diferente, es que esto es... Antes nos habían dicho: apégate a las reglas de Dios, apégate a su santidad, pero como que esto nos ayuda a ir rompiendo ciertas barreras que teníamos, y este método nos es muy beneficioso. Bien, pues esta parte me gusta porque es en un sentido muy práctico, muy objetivo, y hemos tenido testimonios de hermanos que dicen: me ha servido el método, creo que esto nos puede servir aún más. Y este detalle práctico podría parecer muy lógico, pero lo vamos a estudiar juntos y les va a gustar, estoy seguro. Vamos por favor a ver esta parte que tienen ustedes ahí, que el autor ha dicho así: esté listo para escuchar. Es un inciso en el que estamos hablando persona a persona y dice: esté listo para escuchar. El autor dice: otro elemento para la comunicación eficaz es escuchar atentamente. Sabiendo que esta no es nuestra naturaleza, Santiago da esta advertencia a la iglesia primitiva. Y en Santiago 1:19 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Entonces nos dice: estén listos para escuchar. El escuchar bien es especialmente importante para el pacificador. Mejora su capacidad para entender a los demás, muestra a la otra persona que usted valora sus pensamientos y opiniones, aun cuando no esté de acuerdo con todo lo que le dicen o hacen los demás. Dice: tener disposición para escuchar demuestra respeto y muestra que usted está intentando entender el punto del otro. Esto ayuda a crear un clima de respeto mutuo que mejorará la comunicación. Con la ayuda de Dios, usted puede desarrollar varias habilidades para escuchar.
Hace una semana o un par de semanas, no recuerdo bien, pero me comentaba una hermana, bueno, ya nos estás diciendo cómo ir al otro, ¿y qué pasa cuando vienen a nosotros? Bueno, es parte de, tenemos que ponernos en ambas posiciones, y aquí nos están ofreciendo, o nos están regalando este consejo y diciendo, escucha claramente para entender al otro, no tienes que decir que sí a todo lo que él diga, simplemente escucha, y yo creo que lo primero que podemos hacer cuando vienen a llamarnos la atención es escuchar bien. Y puede ser que cuando estamos llamando la atención al otro tengamos esa misma necesidad de escuchar muy bien. Y el segundo punto es esperar. Esperar pacientemente mientras los demás hablan es una habilidad. Yo les confieso, hermano, que me cuesta mucho, a veces me desespero porque quiero ir al punto rápido y la persona está buscando con sus propias palabras y he sido muy grosero en ese sentido. Yo creo que todos tenemos que mejorar esa habilidad, reconozco que muchos lo tienen y por eso me han soportado, pero es algo importante para crecer en ello. Dice, sin esta destreza a menudo no entenderá la causa fundamental de un conflicto y podría complicar las cosas con reacciones inapropiadas. Así es que hay que esperar hasta que nos expliquen cuál es el problema, cuál es la situación. Y vemos que Proverbios lo dice muy claro, dice en 18:13, dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Más atrás en Proverbios 15, versículo 28, dice, el corazón del justo medita sus respuestas. Entre más podamos trabajar la pregunta o la cuestión que estamos tratando, mejor va a ser nuestra madurez en esa respuesta. Así es que son consejos muy prácticos para afrontar estas discusiones o estas diferencias que se dan. Dice, adelante, hay varias formas básicas de mejorar la capacidad para esperar. Trate de no saltar a conclusiones prematuras acerca de lo que otros están pensando. Deles tiempo y escúchelos hasta el fin. Disciplínese para no interrumpirlos mientras hablan. Aprenda a estar cómodo con los silencios y a no responder apenas haya una pausa. Y no ofrezca soluciones inmediatas a cada problema que traigan los demás. A veces ellos ya saben lo que deben hacer, pero necesitan que alguien les permita hablarlo para confirmarlo. Esto es interesante, nos pasa a todos. Son cosas que luego no se dicen, que creemos que todo el mundo las asume y que vamos aprendiendo así en la vida. Pues le agradecemos al autor que se tome que nos regale estos consejos, porque a todos nos pasa, ¿verdad? Queremos acelerar la situación o la charla y vamos directamente al tema y a veces confundimos lo que nos quieren decir. Y yo les comento nada más que había un chiste en el cual le dice uno a otro, oye, que se murió Pedrito, ¿no? Y, ¿por qué se murió? Es que se subió a la antena de su casa a repararla y se resbaló. Y dice el otro, y ahí se murió. No, ¿qué crees? Que pegó en el tendedero de ropa y rebotó. Dice, y ahí se murió. No, espérate. No, cayó en la cama elástica de los vecinos y rebotó. Y dice el otro, y ya murió. No, espérate. ¿No? Pegó en el arbusto y regresó. Y dice, bueno, ya dime cómo se murió. Dice, pues lo tuvimos que bajar a tiros. Bueno, no dejamos terminar la historia. Sí, porque no bajaba y no bajaba. Es chistoso, ¿verdad? Pero a veces somos así, nos están contando y ya queremos, ya conozco el final. Y probablemente seamos muy sagaces y probablemente sí entendimos cómo viene el final, probablemente no. A mí en lo particular me encantan las películas de suspenso, no de terror, de suspenso, porque hay que pensarle y hay que descubrir qué pasa al final. A menudo me llevo serias sorpresas. Por cierto, les comento de paso, les regalo el chiste que dice que por qué a las mujeres también les gustan las películas de James Bond. Bueno, porque creen que al final va a haber boda. Bueno, es que nos gusta anticipar y pensar que ya comprendemos la historia, pero en los problemas, en los conflictos nos recomienda y nos hace el acento el autor. Espérense al final, espérense a ver qué explica el que tiene la reprensión o la llamada de atención, cómo explica realmente su problema. Tal vez estamos en un malentendido. Y dice entonces, la siguiente parte dice atender. Atender no es solamente escuchar, sino realmente poner atención y tratar y recibir a la persona y darle una atención. Dice, la mente humana puede pensar al menos 4 veces más rápido que lo que una persona puede hablar. Por lo tanto, mientras escucha a alguien, su mente puede estar buscando algo más que hacer. No deje que su mente divague o empiece a ensayar respuestas. Podrá perderse mucho de lo que la gente esté diciendo. Los demás generalmente pueden darse cuenta cuando usted está distraído, lo que les quita las ganas de comunicarse y les desanima.
Bien, es una cuestión de respeto, es una cuestión básica. Si hubieran sido tan antiguos como yo, hubieran leído el manual de Carreño que se daba en la primaria. Ya hubo alguien que dijo que sí lo conoce, muy bien. No está nuestro pastor aquí, pero él a veces levanta la mano también porque él también lo conoció. Y en el manual de Carreño era una cuestión así muy pulcra, muy de principios básicos. Puedo imaginarme que era un español que nos traía la educación europea y nos decía cómo sentarnos, cómo hablar, cuándo no hablar y qué cuchara tomar y a qué nivel ponerse la corbata y que había que salir limpio de casa y que había que ser pulcro y correcto. Yo obviamente pasé dormido esto, ¿verdad? Como sabrán, pero me di cuenta que existía. Y en eso se nos decía, permite que la persona hable, exprese totalmente su tema, su diálogo que tiene contigo. Y aquí el autor nos lo recuerda por si no tuvimos ese manual. Y enseguida dice, hay varias formas en las que usted puede demostrar que está prestando atención a lo que están diciendo las personas. Mantenga contacto visual frecuente. Evite el lenguaje corporal negativo, como cruzarse de brazos, golpetear con el pie o mirar alrededor. Elimine distracciones, apague la televisión, cierre una puerta para reducir el ruido y siéntese donde no se verá tentado a mirar a otra parte frecuentemente. ¿Quién de nosotros no ha tenido una charla con alguien y la persona está más interesada en seguir sus mensajes en ahora esta computadora personal que todos tenemos y estar mejor en el teléfono que escuchándonos o viéndonos? Y pues si vamos a solucionar un problema, más vale que realmente atendamos a la persona. Hay que atenderla de lado a lado, escucharla, observarla, ver cómo está su inquietud y comprenderla mucho mejor. Si se inclina hacia adelante levemente, esto indica generalmente interés y dice así como las expresiones faciales cálidas y responsivas. Asienta con la cabeza cada tanto para mostrar que entiende lo que la otra persona dice o siente. Pueden reírse porque estos son detalles, pero es que funciona y es que demuestra interés. Cuando yo era chico, en casa de mis abuelos había una historia muy cortita, pero a un niño lo mandaban a visitar a tal persona o a llevarle algún recado y decía, bueno, ¿y qué hago? Pues llévale las manzanas al vecino de enfrente o al fulano de tal, allá a unas cuadras, y decía el niño, ¿y cómo hago? Y entonces el lema era decir, buenos días o buenas tardes, a las horas que llegares, qué bonito está el clima, pobrecito del Carcaron, bueno señores, ya vuelvo. Y entonces el niño llegó y recitó todo y se fue, pero no esperó al diálogo, ¿no? Y entonces regresó y dijiste todo, sí, dijo todo y se regresó. No hubo cordialidad en realidad, se lo aprendió de memoria. Yo no quiero que digamos, bueno, voy a sacar el método, voy a hablar con mi hermano, voy a inclinar la cabeza, le voy a decir que sí, y ya, pero es que esto sirve. Tómenlo por favor de la mejor manera y no lo tomen a broma. La verdad es que el autor se ha preocupado tanto porque en todo estamos bien llevados, bien asesorados para ver un problema. Podríamos decir que cumplimos con nuestra tarea y puedo decir, yo ya fui a reprender a Pedro, a Juan, y yo ya fui a explicarle su problema, pero yo estaba viendo mis mensajes y yo estaba un poco distraído y como tenía prisa, al menos ya hablé. Pues no se cumplió la tarea. Y si en realidad queremos resolver, hay que estar con ellos, participar con la persona, realmente comprenderla y realmente ponernos en la piel del otro. Yo he insistido mucho en esto, que en las noches de oración, si no tienes la paciencia y el amor y el deseo de escuchar los gozos y las necesidades de tus hermanos, no asistas, porque de eso se trata. De gozarnos con sus testimonios, de escuchar sus necesidades y de abrazarlo y de orar con él y hacer tuya su petición. Y eso es hermoso. Y es el propósito, es el propósito de orar juntos. Así es que también, si vamos a resolver un problema, tendremos que en realidad ponernos en su piel. Y les cuento que hace algún tiempo, y yo obviamente tenía mucho menos crecimiento y mucha más carne, y estaba empezando a dirigir un grupo de alabanza de 15 jóvenes, todos con mucho ímpetu, pero había uno que me causaba problema y que era realmente indisciplinado y que era realmente ruidoso y que quería hacer las cosas a su modo y era líder, era el guiaba y me costaba mucho trabajo que hubiera unidad en todos y terminamos porque no tocara, porque no nos tolerábamos y él terminó por decir, bueno, pues no vengo porque no hacen las cosas como yo y entonces vino el pastor Peter a visitarnos y habló conmigo. Y me dijo, ¿qué pasa con el hermano que es tan talentoso? ¿Por qué no está en tu grupo?
y parece que destaparon la botella con esa espumosa, de vino espumoso, porque reventé así inmediatamente. Dije, ¿por qué es un indisciplinado? ¿Por qué toca lo que quiere? Porque Se sentó junto a mí, tocó mi hombro y me dijo, puedo ver que tienes gran frustración con el hermano. Con estas palabras, créanme que por una semana estuvieron retumbando en mi mente. Puedo ver que tienes frustración con tu hermano. Puedo ver que no te entiendes. Y después me dijo, es cierto, él es muy agresivo, él es autoritario, no tiene respeto por la autoridad. Yo lo conozco hace mucho tiempo, yo sé que él es un problema. Voy a orar porque ustedes se entiendan. Y yo dije, no. Es que en ese momento, se los digo honestamente, como si hubiera pasado ayer o hoy mismo, dije, no, yo no quiero entenderme con él, ningunas ganas tengo. Pero les repito, me estuvo retumbando esa frase, puedo ver la frustración que tienes con tu hermano. Y me sentí profundamente comprendido, porque yo sabía que lo que mi hermano me iba a aconsejar y a donde él me iba a llevar, era realmente porque él entendía mi situación, porque él comprendía mi estado de ánimo. Estaba yo gritando como loco, estaba yo nervioso, estaba yo casi pateando. Y él me dijo, comprendo exactamente cómo te sientes. Creo que eso le quitó la mitad del conflicto, porque al decirme, voy a orar para que ustedes lleguen a entenderse bien, realmente me derrumbó. En toda esa semana estuve diciendo, no, es que el propósito es que nos llevemos bien. Y no tengo ningunas ganas. Pero si él me comprendió y me quiere llevar en ese camino, yo creo que es lo que debo de hacer. Mucho tiempo me llevó para realmente dar ese paso. Pero yo creo que este es un consejo y un testimonio porque podemos ver cómo está sufriendo el otro. Es que todos tenemos alguna razón para un capricho, sea leve o sea grande. A veces pensamos que el problema realmente merece un grito y un zapatazo, ¿verdad? Todos nosotros pensamos que a veces merece que levantemos la voz o que le haga una grosería al hermano porque él se portó mal conmigo. Todos pensamos en un momento, sí, lo voy a hacer porque mi carne lo necesita, ¿no? Así es que tenemos que ser escuchados y lo que la persona necesita es ser atendida, realmente atendida. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te está lastimando? ¿Por qué estás haciendo esto? Yo me siento mucho mejor, hermano, si vienen a mí y me dicen, quiero ver cómo te sientes, qué te pasa porque cometiste un error, ¿cómo te puedo ayudar? Creo que me siento mucho mejor a que me digan, la Biblia dice que tú no estás, ¿verdad? Lo que decía yo la semana pasada es que si somos aquí, como lo ha dicho Manuel, lo ha comentado Caro, estamos como en un hospital, ¿verdad? Nos estamos curando de nuestro pecado muy personal, el que nos gusta más, el que traemos más arraigado. ¿Por qué apuntarnos? ¿Por qué señalarnos? ¿Por qué marginarnos? Abracémonos. Todos pecamos. Todos necesitamos un abrazo, todos necesitamos perdón. Si la persona está aquí es porque está decidida en arrepentimiento a seguir a Cristo. Así es que si tú y yo hemos pecado, lo mejor es abrazarnos y decir, bueno, te voy a ayudar. Y si me puedes ayudar, pues escúchame en mis problemas. Ese es el propósito del autor. Nos está diciendo, repetimos esto nada más, por favor. Dice, se inclina la cabeza hacia adelante. Generalmente muestras interés, así como las expresiones faciales. Asienta con la cabeza cada tanto para mostrar que entiende lo que la otra persona dice y siente. Dice respuestas ocasionales como, ajá, ya veo, vaya. Le dicen a su interlocutor que sus palabras le están llegando a usted. Esto lo alentará a seguir hablando y le permitirá a usted obtener la mayor información posible antes de contestar. Bien, yo creo que después de que terminemos este método no vamos a poder decir, es que yo no sé cómo enfrentar un problema. Bueno, nos están dando tanto consejo que debemos aplicarlo. Aclarar, dice el siguiente punto. Aclarar es el proceso de asegurarse de que usted entiende lo que la otra persona está diciendo. En general, involucra preguntas y afirmaciones como las siguientes. ¿Me estás diciendo que? Dígame más acerca de. ¿Podría darme un ejemplo? O me confunde lo siguiente. O a ver si entiendo. Esto es en el mismo paquete del escuchar al otro, ¿verdad? Escuchar, atender, aclarar, que no nos queden dudas, que no haya un malentendido. A menudo, lo decíamos en el primer tiempo de los primeros capítulos, a menudo vamos a tener dos versiones. Y si queremos conciliar, va a haber dos versiones y las dos personas tienen sus razones. Tenemos que tener mucho cuidado porque probablemente hay un malentendido y una de las dos está sufriendo por un malentendido. Leí una estadística y dicen que más del 50% de los problemas de pareja son por malentendidos. Es triste, es penoso que por no aclarar detalles lleguemos a conflictos. Eso es bueno para quienes están en pareja, comprender que no siempre quiso decir lo que dijo, o lo que dijo
no tenía el mismo sentido que yo interpreté. Es importante para no llegar a conflicto. Y dice aquí, esto muestra que usted está escuchando y pensando en lo que dice la persona. Así demuestra su interés en obtener más información. Alienta a la otra persona a compartir emociones y percepciones más plenamente. Si ella responde a esa invitación, a menudo usted podrá ir más allá de los temas superficiales y discernir más claramente las inquietudes, motivos y sentimientos subyacentes. Es decir, que podemos llevar a la persona incluso a lo que no tenía preparado para decirnos, podemos ir más lejos y conocerla mejor y ayudarla mejor en el conflicto. Reflejar, el autor lo presenta así, y creo que es interesante que veamos que es más allá del estar con la persona, es mostrarle nuestra propia experiencia o vernos en él o hacer que él nos vea ahí también junto con él. Y dice, reflejar o parafrasear es el proceso de resumir los puntos principales de la otra persona con sus propias palabras y devolverlas de una forma constructiva. Reflejar puede abarcar tanto el concepto de lo que la otra persona ha dicho como los sentimientos asociados. Por ejemplo, ¿usted cree que le han despreciado? ¿Cree usted que yo no comprendo su frustración? Desde su perspectiva, ¿estuve mal cuando dije esto acerca de usted? Entonces, dice aquí, para ti no hay demasiada esperanza. Comprendo que esta situación ha creado muchos problemas para usted y su familia. Me da la impresión de que te he desilusionado realmente le hirió mi comentario acerca de usted. Todo esto es importante porque hay palabras para acercarnos a las personas. Y yo creo que así como una de estas me tocó a mí cuando dice comprendo tu frustración, puede ser que nos toquen con alguna que es la llave para abrirnos sinceramente y decir, pues sí, lo quise ofender y quiero pedir perdón. O no, es que tengo tantos problemas acumulados que este fue el punto que me hizo estallar. Pero si comprendemos y podemos estar en los zapatos del hermano, podemos mostrarle entonces mucho más fácil la puerta. Dice, no es necesario que esté de acuerdo con lo que dice la otra persona. Simplemente muestra si usted comprendió sus pensamientos y sentimientos. Lo siento por ese error. Dice, al reflejar, indica que estuvo prestando atención y está intentando entender a la otra persona. Cuando los demás perciben esto, tienen una menor probabilidad de repetirse o levantar la voz para explicar su punto. También ayuda a aclarar lo que la otra persona está diciendo y le permite a usted concentrar la discusión en un tema más específico, en vez de tener que tratar con varias cuestiones simultáneamente. Además, puede frenar el ritmo de la conversación, algo especialmente beneficioso cuando las emociones están caldeadas y las palabras tienden a salir aceleradamente. Reflejar lo que los otros dicen puede hacer que estén más dispuestos a escuchar lo que usted quiere decir. Y es fundamental, si la persona trae una carga, si la persona tiene conflictos internos y solamente tal vez le vamos a reprender por una situación, pero al estar con esa persona y realmente tratar de que nos vea en el problema, que nos vea como parte de su vida y que nos vea como un ejemplo, que hemos convivido las mismas situaciones o que hemos compartido las mismas situaciones, vamos a ir propiamente a ayudarlo mucho mejor. Nos ayuda, ¿verdad? Cuando alguien nos dice, yo he pasado por lo mismo, a mí me pasó igual, no te preocupes, va a estar todo bien, a mí me pasó igual, yo me siento como tú te sientes. Y entonces la persona, como sabe ya que no es el único que sufrió eso, tiene más confianza y se expresa mucho más claramente y más sinceramente, que es lo que queremos a fin de cuentas. Concordar con lo que la otra persona dice es especialmente importante. Otra vez hacen la aclaración, no significa que usted deje de lado sus convicciones, sino más bien que reconoce lo que sabe que es cierto antes de abordar puntos de desacuerdo. Concordar con la otra persona que está hablando la alentará a hablar más abiertamente y sin repeticiones también. El diálogo se concentrará en los puntos más específicos para llegar a la pacificación. Sea cual sea el problema, cualquiera que sea el problema, en ambas partes, en ambas personas, hay razones. Y puede ser que haya razones comunes y que en realidad coincidan. No tengo un ejemplo muy particular para esto, pero puedo decir que no tenemos por qué descartar todo lo que el otro nos diga. No tenemos aunque sea culpable de un punto,
No tenemos por qué descartar toda la verdad que nos esté diciendo. Él puede tener razón en la mayoría de las cosas y haber fallado en un punto. Tenemos que escucharlo y ver cuánto de su historia, cuánto de su situación que está viviendo es real. Y a mí se me ocurre de pronto que si vamos, así como hemos visto ejemplos, a tratar con temas graves de adulterio, drogadicción, cualquier dependencia, decíamos problemas delicados. Si yo voy a hablar con alguien que tiene una dependencia de lo que sea, de alcohol, drogas, tabaco, y me dice, la vida es difícil, es que hay problemas muy difíciles a abordar, es que la economía, es que la tensión, es que el estrés, es que no tengo empleo, no puedo derrumbarle todo y decir, tú puedes. Tengo que ir con él paso a paso y lo que me cuente, que me diga, es que es muy difícil levantarme cada mañana. Tengo que decirle, es cierto, para ti, para el hermano, para el vecino, para todos. ¿Qué más? Pues es que no tengo empleo. Bueno, no eres el único, tienes razón. El no tener empleo es tremenda, es un problema, ¿sí? O tengo un problema en casa porque no me comprendo con mi esposa y lo único que hago es refugiarme en el alcohol. Bueno, vamos a escucharte. Probablemente realmente tu mujer sea muy difícil de tratar. Vamos a hablarlo porque es cierto, hay matrimonios imposibles, digamos. Vamos a ver cómo se aborda. Y puede decirte, es que tengo problemas de educación y tengo problemas de reminiscencias de toda mi infancia y tengo traumas y complejos y fui maltratado, y no puedes decirle eso no importa, Tienes que ir con él, sentarte junto a él y decirle, esto es cierto, esto es muy grave, esto que viviste, esto que estás cargando es muy grave, es cierto. Tienes que confirmar las cosas y en realidad concordar con las cosas que él tiene razón. No podemos decirle y despreciarlo porque él no puede con sus cargas. Tenemos que decirle realmente, lo que estás haciendo tiene una razón, pero no lo debes de seguir haciendo. Nos decía la semana pasada, tenemos que ir a decirle al final la verdad, estás pecando y queremos que salgas de ahí. Y yo quiero que también me traten así. Y yo quiero que si yo tengo un pecado, al igual que tú o tú, cualquiera de nosotros, que escuchen nuestra situación. Es muy fácil apuntar, es muy fácil señalar, el hermano es irresponsable, el hermano es chismoso, el hermano es mentiroso, el hermano tiene un vicio, el hermano es conflictivo, el hermano es enojón, pero si me siento con él, probablemente comprenda mucho de cómo está viviendo y probablemente tenga muchas razones de peso para actuar así, pero lo voy a ayudar y lo voy a sacar de ahí. No voy a negar que su vida es difícil, no voy a negar que su problema es insoportable. Voy a decir, tienes razón, voy a escuchar tu problema. No sé si me he hecho comprender hasta el momento, pero creo que a todos pensamos, decía este autor, Og Mandino, en su obra del El milagro más grande del mundo. Finalmente es humanista, pero hay reflexiones muy profundas y muy serias. Y cuando él empieza a hablar, tiene un fondo musical y nos lleva a preguntas básicas y nos dice, ¿acaso ha sentido usted que no le toman en serio? ¿Acaso ha sentido usted que no se le da el valor que merece? ¿Acaso así por azar le han faltado al respeto? ¿Le han tratado menos de lo que usted es o creen que es menos de lo que usted en realidad es? ¿O en su trabajo, en su familia, en su círculo de amistades lo consideran menos capaz, menos importante, menos valioso? Y te lleva a derramar lágrimas porque cada uno de nosotros conoce sus potenciales y es subestimado. Y cada uno de nosotros estamos siempre pensando que el hermano vale menos de lo que pensamos. Y obviamente es una obra que está muy bien pensada porque comprende que todos necesitamos que nos den un valor, que todos necesitamos que nos levanten el ánimo y que el propósito de él está muy bien logrado en esta obra. Pero yo creo que todos tenemos necesidad de ser comprendidos y el propósito del libro es sanar conflictos, realmente comprendernos, nos está llamando la atención, escucha, atiende, ve con él, refleja lo que tú tienes y lo que él tiene, que sean comunes y llega a puntos concordantes. No en todo estás en desacuerdo, no en todo. Que no te llevas bien con tu hermano, pero hay 40 razones en las que debes estar de acuerdo. Busca los puntos comunes y vas a llegar a una mejor conciliación. Hermana, muchas gracias. Og Mandino en este mismo libro, que es un hombre cristiano, le da un valor a todas las cosas y dice, cuando está uno en problemas y de plano no se puede conciliar, dice, esto también pasará. Sí, está diciendo que, bueno, sea cual sea el conflicto, va a pasar, va a terminar o va a llevar al caos, pero va a pasar. Sí. Bueno, nosotros lo que tenemos obviamente en seguridad y en confianza es que esta vida se va a acabar y que viene la otra. Sin embargo, el propósito del método es realmente de llevarla lo mejor posible. Y hemos expuesto todos los versículos que nos cita el autor cuando nos dice,
que sea una prioridad entre ustedes llevarse bien. Y mientras de ustedes dependa, vivan en paz. Ese propósito bíblico. Y a eso estamos llegando. Creo que le agradezco este comentario. Sí, tenemos que dejar que las cosas pasen, no ahogarnos en ellas. Sin embargo, hay que tratarlas, ¿no? Hay que afrontarlas. Yo insisto, a mí me conmueve este método, a mí me cambia mi manera de ver las cosas, y yo creo que la obligación más alta es, en realidad, amarnos como Cristo dice, como a nosotros mismos. Es que ahí estamos viendo la regla de oro. Qué práctico, y perdón si parezco repetitivo, porque parece que le estoy copiando al hermano Manuel la clase, los sermones pasados, pero qué práctico sería nada más venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, cantar y decir, ya cumplí. Pero necesito darle amor a mis hermanos, tiempo a mis hermanos, ser parte orgánica de este cuerpo de Cristo, convivir con ellos, sufrir con ellos, escucharlos, convivir con ellos, en realidad alimentarme de quiénes son y sentir todo lo mismo. Qué reto tan grande, ¿verdad? Porque requiere de mi tiempo, requiere de realmente conocerlos y no tener pena a llamarles la atención en amor, porque me la van a llamar también a mí. Es todo un trabajo mucho más amplio. No es una iglesia de cada fin de semana, es en realidad una iglesia de convivencia de cada día. Me encantó el testimonio de nuestro hermano Sergio en este ejercicio del viernes, que fue un hermoso evento, y él dice es que la iglesia se está convirtiendo como nuestra casa, ¿verdad? Es que es nuestra segunda familia, o es en realidad nuestra familia. Y dice él, venimos el martes, venimos el miércoles, venimos el viernes, venimos el sábado, venimos el domingo. A mí me pasa lo mismo, me la paso aquí. El propósito es más integral, ¿se dan cuenta? El propósito de Cristo es más integral, más uno junto al otro, más uno ligado al otro. Es interesante, que no nos dé flojera, hermanos, que no nos dé esa pereza de yo quiero mi vida aparte de. Bueno, si quieres ir al mundo, ve al mundo. El mundo siempre va a estar ahí, tenemos que convivir con el mundo, pero en estos renglones nos están diciendo, tu hermano tal vez necesita que veas que vale más de lo que tú estás pensando. Cada uno de nosotros necesitamos que vean que valemos la pena. Tienen que ir por nosotros y tenemos que ir por aquellos y sentirlos como nosotros mismos. Adelante dice, concordar con otros, especialmente cuando le está señalando sus faltas, no es fácil, pero puede jugar un papel crucial en la pacificación. Al hablar con otra persona, primero escuche en busca de la verdad, resistiendo la tentación de defenderse. Esto va con la hermana que me decía, ¿qué voy a hacer cuando vengan a reprenderme? Bueno, no intentes defenderte, dice, primero escucha. Echarle la culpa a otros o centrarse en puntos de desacuerdo. Pregúntese, ¿hay algo de verdad en lo que me están diciendo? Esta persona me está diciendo. Si su respuesta es sí, reconozca lo que es cierto, identifique su terreno común antes de ir a las diferencias. Hacerlo es un signo de sabiduría y madurez espiritual. Bueno, yo me confieso inmaduro y con realmente el deseo de madurar en estos puntos. Vamos a ver qué nos dice en Salmos 141, versículo 5. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda, es aceite sobre la cabeza, no lo rechace mi cabeza. Es más, deseamos que nos corrijan. ¿A quién le gusta ir en el camino equivocado? No es bueno, pero nos molesta cuando nos llaman la atención. Y somos como niños en ese sentido. Sí, me da pena, pero lo voy a decir. La última vez que estuvieron aquí mis papás, el nieto jaló al abuelo. Y ya estaban acá al frente. ¿Alguien de ustedes lo vio? Pero ¿cómo que el nieto jala al abuelo? Me dicen, papá, es que él me trajo. Y le digo, es que tú debes de ir al frente. Y entonces ya pude sacarlos y quitarlos. Estábamos en clase. ¿A quién le gusta ir en el camino errado? Pues necesitamos que nos lleven y que nos llamen la atención. Aunque parecemos autosuficientes, aunque parecemos que podemos, no, aquí estamos porque comprendimos que no podemos solos, porque comprendimos que Dios tiene un camino y todos estamos vigilantes del cuerpo de la iglesia, ¿verdad? Un propósito de iglesia. En Proverbios 15, versículo 31 dice, el que atiende a la crítica edificante habitará entre los sabios. Bueno, al menos hay que parecernos. El necio desdeña la corrección de su padre, el que la acepta demuestra prudencia. Proverbios 15, 5. Y adelante en Proverbios 17, versículo 10 dice, cala más un regaño en el hombre prudente que 100 latigazos en el obstinado.
Proverbios 25:12 dice: como anillo o collar de oro fino son los regaños del sabio en oídos atentos. ¡Wow! Bueno, digo, hay que mujeres que les gustan los collares, entonces estoy pensando que a lo mejor hay un tipo de collares que les puede gustar también y puede ser que me esté equivocando. Estar de acuerdo con lo que más sea posible ayudará a resolver ciertos temas fácilmente y luego concentrarse provechosamente en temas que merecen una mayor discusión. Una razón por la que a veces somos reacios a reconocer que estamos equivocados en un tema es que tememos que parecerá que estamos aceptando la responsabilidad por todo el problema. La mejor forma de vencer este obstáculo es concordar con otras personas en términos específicos. Es decir, que todas mis razones, que todos mis problemas, que todos mis conflictos sean escuchados, que tengan peso y que le demos la importancia a todo para ver cuál es el punto en el que fallamos. Y normalmente a mí me pasa, lo digo sinceramente, si me vienen a llamar la atención, pienso que me están descalificando todo, me están desaprobando totalmente. Todo lo que soy, todo lo que pienso, de dónde vengo, a dónde voy, todo lo que ha sido mi vida. Si me están regañando por una cosa, pienso que me están totalmente derribando. ¿Verdad que es horrible eso? No sé si alguien más lo haya sentido. Pero cuando nos llama la atención, nos sentimos desprotegidos y pensamos que todo lo que valemos lo están borrando, y nos están hundiendo, y nos están pisando. Probablemente no hayamos sido bien tratados en un conflicto, pero algo que puede realmente resaltar el problema y verlo a microscopio, es decir, en esto estás bien, en esto estás bien, en esto estás bien, estoy de acuerdo contigo, veamos el punto nada más en el que fallaste. Es mucho más sencillo. Hermano, tú vales mucho para mí, doy gracias a Dios por tu vida, estás haciendo muy buen trabajo en este aspecto, tienes estas cualidades, y más, tienes estas cualidades que yo no tengo, pero veo un error que te está haciendo daño. ¿Puedo ayudarte con eso? ¡Wow! A mí me encantaría poder llegar a ese nivel. Es que cuando me veo actuando como dice el autor, yo sería otra persona. Es más, casi me podrían querer todos. Es más, casi ya no me verían feo. O se me quitaría un poquito lo feo. Bueno, pues eso queremos todos. ¿Por qué no vamos entonces y decimos: ¡oh, te equivocaste, llegaste tarde, tienes un error porque eres chismoso, porque eres... ¿Por qué no decimos: hermano, hay tantas virtudes en ti? Hay una cosa que a mí me molesta, no sé si te moleste hablar de esto, pero cuando gustes hay algo en lo que puedes todavía hacer mejor. Y creo que un buen coach, ¿sí así se dice así? ¿Sillón? No es sillón. No, porque yo hablo bien inglés, pero más que nadie me entiende, pero es problema de ellos, ¿no? Un buen entrenador nunca te va a decir, tienes este problema, o lo corriges o te vas. Eso les gusta en las películas porque creen que esas brutalidades estimulan. A mí no me estimula ese tipo de presión y de brutalidad. Tenemos que ir con la persona, exaltarle sus virtudes y decirle: aún puedes mejorar. Dice Cristo con amor, ¿verdad? Vamos a leer estos ejemplos. Sí los escribí para ustedes, ejemplos ahí sí, ¿verdad? Dice: ahora que te escucho puedo ver que esta parte del problema es realmente culpa mía. Me equivoqué al no cumplir mi parte del acuerdo y luego empeoré las cosas cuando me enojé. Me quejé de ti ante otros. ¿En qué otra cosa consideras que estuve mal? Bueno, es que ya esta es una respuesta de amor. Estoy de acuerdo en que estuve mal en no cumplir con mi compromiso y que necesito ser más confiable en el futuro. Creo que el problema va más allá de esto, pero antes de hablar de lo que usted ha hecho, quisiera escuchar todo lo que tiene que decir. Por favor, ¿podría ser más explícito en cuanto a cómo lo han afectado mis acciones? Es que ponerse a los pies del otro es derrumbarlo. ¿Cuál conflicto? Yo creo que terminas abrazando al otro. Es interesantísimo este método. Yo creo que nos cambia la percepción de lo que es un conflicto. Se ha dicho en los sermones y lo hemos dicho en esta clase también. Es una oportunidad para ejercitar, en realidad, la santidad, el Espíritu Santo obrando en mí. Es una oportunidad para ponerme a los pies del otro. ¡Oh, antes no nos gustaba eso! ¿Cómo voy a estar yo a los pies del otro? Esta es una oportunidad para estar a los pies del otro. Al final dice: esta clase de respuestas exigen una humildad genuina y también requieren mantener sus emociones bajo un estricto control. Pero bien valen la pena el esfuerzo, porque una respuesta controlada generalmente contribuirá más a la paz que una reacción emocional. Cuanto más rápidamente usted concuerde con lo que es cierto y acepte la responsabilidad por sus propias acciones, más abierta estará la otra persona si usted luego dice: de acuerdo, hemos concordado en algunas cosas en las que yo estuve mal. ¿De qué otra forma piensa usted
piensa que usted contribuyó al problema. Si usted fue lo suficientemente humilde como para reconocer dónde se equivocó, es mucho más probable que los demás hagan lo propio. Bueno, es una invitación. Para mí es una experiencia o una instrucción muy difícil. Me queda muy alto este método, me queda muy arriba y no estoy a la altura. Nada más les recuerdo para que tengan tranquilidad. No estoy aquí porque yo pueda decir esto en calidad, a título personal. Es porque es la recomendación que nos hacen. Estoy aquí en la primer posición para ser tomado y llevado de la mano. Así es que disfrutemos este método como un auxilio personal. Gracias, Manuel, por tu opinión. Y mientras llega el micrófono solamente digo, abracémonos todos en el mejor sentido de que necesitamos cada uno de nosotros escuchar al otro y ser traídos otra vez al camino. Hay dos cosas que me hizo pensar toda la clase. Y la primera es, buscar la paz tiene que ver con nuestra identidad en Cristo. Lo que somos en Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros, nos desafía a pelear por la paz, pelear contra nuestro pecado por la paz. Y creo que esa es la motivación más pura y santa de poder ir y hacer la paz con nuestros hermanos. Cuando yo voy con mi hermano y reconozco lo que él es en Cristo y lo que Cristo ha hecho por él, yo necesito estar en paz con mi hermano. ¿Sí? Porque entonces ya el pleito personal o la ofensa que pudo haber sido o la situación de pecado en la que se encuentra ya es una necesidad de decirle, no eres eso, ven, este es el camino, esto es lo que necesitas, aquí es a donde debes de estar, ¿no? Ese es el punto. Bueno, esa es una de las cosas que pensé, la motivación. La otra, me gustaría compartirles una frase de la capacitación de ministerio infantil. Es un principio que se enseña, yo no lo escribí. Dice, enfócate en las preocupaciones, no solo en las propuestas. Y lo que se enseña ahí es, cuando venga la persona a hablar contigo, no solamente escuches lo que quiere hacer, sino escucha qué es lo que le está preocupando, sus necesidades Ese en es el el sentido punto, sí. de eso. Y creo que cuando alguien viene con nosotros o nosotros vamos a alguien, lo que nosotros debemos de tener claro es cuáles son las preocupaciones. Bueno, esto que me vienes a decir y no llegas al punto y tardas mucho tiempo, ¿cuáles son las preocupaciones? Me preocupa que si sigues por ahí vas mal. Me preocupa que esto va a distanciar cada vez más nuestra relación. Me preocupa que... Y entonces cuando atendemos a las preocupaciones, los métodos que utilizamos ya van a ser en unidad. Porque es lo que dices, ¿no? Estamos mal en una cosa, pero tenemos 20 cosas que estamos bien. Y si esta preocupación tiene que ser solucionada, entonces vale la pena hacerlo. Entonces creo que escuchar eso es algo edificante también. Escucha las preocupaciones, no solo el método, no solamente las propuestas. Y eso tiene que ver mucho en ministerio. Vamos a arreglar una clase, vamos a hacer una cosa y no, pero es que yo creo que se tiene que hacer de esta manera. No, es que es de esta manera. Y entonces impones tu método o tu estrategia o tu perspectiva, olvidándote de que lo que realmente estamos haciendo es enseñando el evangelio. Esa es la preocupación primaria y esto es lo que deberíamos de solucionar, ¿no? Entonces pensé que eso podría ayudar a entender. A mí me estaba haciendo ruido mientras estaba escuchando, ¿no? Escucha las preocupaciones, sí. Sé atento a eso. Y cuando vayas o busques o alguien venga contigo, recuerda quién eres en Cristo. Y eso te debe de llevar a buscar la paz. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Sí. Y en esencia yo pregunto para cerrar, ¿qué somos en Cristo? En realidad somos practicantes del Evangelio día a día y pecamos cada día y necesitamos corrección cada día, todos. Y hablaba Manuel, el hermano Manuel Rochín, perdón que haga hincapié en esto, pero él decía que a las personas que pecaron se les dijo, tú te sientas aparte, porque tú cometiste tal pecado gravísimo. ¡Ey! Todos cometimos pecados, ¿por qué sentarlo aparte? Sentémonos juntos, porque todos merecemos. Si estamos aquí es porque estamos arrepentidos y queremos seguir los buenos pasos. Vamos entonces a estar juntos y abrazarnos. Y es tan difícil, porque vemos el pecado de alguien, lo primero es señalar, juzgar y decir, él lo hizo, véanlo aparte, ya no lo quiero, ya no merece estar con nosotros. Mientras siga en la congregación arrepentido y con deseo de estar en el camino de Cristo, es igual que tú,
exactamente igual que tú. Pecado chiquito, pecado grande, la voluntad es, me arrepiento, pido perdón, estoy aquí, bienvenido. Porque nadie de aquí es más digno que el otro. En esa visión, vayamos entonces en amor a aplicar todo esto, a escuchar, reflejar, concordar, atender. Bien, pues a mí me emociona que podamos tener estas clases y les agradezco su atención. Ya saben, cualquier comentario lo agradecemos mucho también, que nos ayuda mucho a llevar estas clases lo mejor posible. Vamos a cerrar en oración, si les parece. Te damos gracias, Señor, porque a través de este método nos expones cómo el ideal es muy alto y los propósitos de amor son tan altos y esa convivencia la requieres mucho más pura, mucho más delicada, mucho más cuidada para que nos amemos de la mejor manera, porque nadie aquí está libre de realmente necesitar una ayuda seria en un problema y en una debilidad. Y ya que todos somos débiles, Señor, dice tu palabra que somos fuertes en ti y que en esa debilidad mostramos fortaleza porque estamos contigo en realidad, porque tú nos fortaleces, porque es cuando más cerca estamos de ti, Señor, y cuando comprendemos que dependemos de ti, y es gloriosa la vida cuando dependemos de ti, y es de honra para ti depender de ti. Síguenos enseñando los caminos y las maneras en que podemos cada vez vivir mejor el Evangelio. Sé con nosotros, Padre Santo, y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.